Vamos entonces en esta tarde ya a empezar ya con el tema. Bienvenidos a los que se están conectando. María José Hummel es nutricionista y tiene un máster en ciencias en nutrición humana de la Universidad de Bridgeport, aquí en Connecticut, cerca. Educadora de salud. También tiene un máster en salud pública de la Universidad de San José, California, certificada por la Asociación Americana de Medicina de Estilo de Vida, autora y conferencista internacional, quien ha estado enseñando nutrición y salud y prevención. Ella ha aparecido en numerosas ocasiones en programas de cocina en las cadenas de 3ABN y 3AB Latina. También es autora de un popular libro de cocina vegetariana y mantiene páginas de internet en inglés y en español donde provee recetas gratuitas e información de salud. Ella ha completado el programa de certificado de nutrición basada en plantas del Centro de Estudios de Nutrición T. Colin Campbell en la Universidad de Cornell y actualmente está estudiando para obtener un doctorado en medicina natural con énfasis en nutrición y remedios naturales. Y es un placer, hermana nutricionista, María José Hummel. Bienvenida desde California. Muchas gracias, hermano Lucio. Muchas gracias por invitarme. Gracias por darme la oportunidad de compartir el tema que lo encuentro tan importante hoy en día. Mucha gente tiene diabetes, mucha gente está padeciendo con toda clase de enfermedades crónicas relacionadas con la diabetes. Ahora en este momento, como estamos en una pandemia, pues nos estamos tal vez enfocando bastante en lo que es el coronavirus, ¿verdad? Las enfermedades infecciosas, pero en realidad, no sé si nos hemos dado cuenta, pero también la diabetes es una pandemia. Lamentablemente está aumentando a un paso muy acelerado con respecto a la cantidad de personas que están desarrollando diabetes hoy en día. De hecho, les voy a mostrar un mapa, si ustedes pueden ver ahí en la pantalla. Miren ustedes conmigo, de acuerdo con International Diabetes Federation, ¿verdad? La Federación Internacional de Diabetes, dice que hoy en día 463 millones de personas viven con diabetes y ellos son los que se han tal vez diagnosticado, pero hay muchos millones de personas que pueden tener diabetes sin saberlo o prediabetes sin saberlo. E incluso también ya pueden estar avanzando hacia la diabetes y prediabetes, tal vez tienen resistencia a la insulina y no lo saben. Entonces, tal vez este número es mucho mayor de lo que realmente se ve aquí, en realidad. De hecho, nos dicen que las proyecciones es que probablemente tendríamos 700 millones de diabéticos para el 2045. Tal vez ese es un número muy grande que no nos podemos ni siquiera imaginar. Pero ustedes se dan cuenta cómo está aumentando. Lamentablemente esta enfermedad tiene mucho que ver, obviamente, con nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, y vemos que esto está avanzando aún en lugares como África. De hecho, África tiene el aumento mayor que se pronostica para el futuro, un aumento de 143% en los próximos años. O sea, aún en los lugares tal vez de más bajos recursos, menos desarrollados, vamos a ver un aumento. Pero lo más triste para mí es la estadística con respecto a los niños. Ustedes sabrán que hay un tipo de diabetes que antes, está la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, ¿verdad? Antes esta diabetes, estos tipos de diabetes tenían nombres diferentes. Se le llamaba a la diabetes tipo 1 diabetes de niño o diabetes juvenil y a la diabetes tipo 2 diabetes de adulto, porque realmente no se diagnosticaba en niños, pero hoy en día esos nombres ya no se pueden usar porque sí se diagnostica en niños la diabetes tipo 2, que es una diabetes que realmente debería ser solamente de adultos, pero ahora se diagnostica en niños, de 15, muchachos de 15 años o niñas de 15 años, o incluso menores. Yo he visto, por ejemplo, personalmente niños de 12 años con diabetes, de adulto, o sea, diabetes tipo 2 se llama ahora, pero realmente esa es una diabetes que solo debería ocurrir en los adultos, pero se ve cada vez en edades más jóvenes. Y las estadísticas nos dicen aquí en Estados Unidos que 1 de cada 3 de los niños que han nacido después del año 2000, o sea que hoy día son niños o jóvenes, ¿verdad? Algunos ya tienen 20, 21 años.
1 de cada 3 de esta generación van a desarrollar diabetes, de acuerdo con las estadísticas, a menos que cambiemos ahora mismo nuestro estilo de vida y nuestra dieta, lo cual no está ocurriendo muy rápido, ¿verdad? Pero a menos que cambiemos, 1 de cada 3 de estos niños van a desarrollar diabetes, o sea, la tercera parte de los niños van a ser diabéticos en el futuro. Pero eso es la población en general. Si solo consideramos a los niños hispanos y afroamericanos, es 1 de cada 2. O sea, el 50% de nuestros hijos van a ser diabéticos. Imagínense ustedes lo triste y alarmante que es esta situación. Pensar que la mitad de nuestros hijos van a tener diabetes. Y las consecuencias que eso trae, obviamente, a largo plazo ya las conocemos, porque las consecuencias pueden ser bastante fuertes, ¿verdad? Hay diabéticos que, por ejemplo, llegan a perder incluso dedos de los pies, dedos de las manos, ¿verdad? Porque la razón principal por la cual se realizan amputaciones hoy en día en Estados Unidos es por la diabetes. O también la causa número 1 de diálisis es la diabetes. La causa número 1 de pérdida de vista en la edad adulta es la diabetes. Entonces las consecuencias pueden ser bastante importantes y tal vez la que menos pensamos, pero la más importante es la salud cardiovascular. Entonces lo que son los ataques al corazón y los accidentes cerebrovasculares o stroke, la gran mayoría de los diabéticos tienen estos problemas. Ahora lo que quiero hablar en esta ocasión es por qué ocurre esto. Porque si nosotros podemos entender la razón, tal vez la causa, tal vez nosotros podemos pensar cómo podemos evitar esta causa. Entonces podemos, número 1, prevenir la diabetes, que sería lo ideal, pero aún si ya tenemos diabetes o prediabetes o ya vamos camino para allá, podemos revertir esa situación. Y eso sería lo ideal. Y la buena noticia es que sí se puede revertir, pero tenemos que saber cómo. Para poder revertir la diabetes, decirle adiós a la diabetes, como decía el título en el afiche, ¿verdad? ¿Cómo podemos decirle adiós a la diabetes? Tenemos primero tenemos que saber la causa. Si nosotros sabemos la causa, entonces podemos evitarla. Si no, no lo vamos a poder hacer. Entonces, en esta tarde quiero hablar precisamente de eso, de qué viene la diabetes, por qué viene la diabetes, cómo es que se desarrolla, a partir de qué. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces nosotros podemos evitar esa situación, ¿verdad? Entonces aquí lo que vemos en la pantalla es una ilustración bastante sencilla, obviamente, de lo que puede ser una célula del cuerpo humano. Y vemos aquí que tenemos glucosa. Y la glucosa ustedes han escuchado mucho, ¿verdad? Ese nombre probablemente. Sabemos que es azúcar, la glucosa es un tipo de azúcar, pero también sabemos que es un combustible. Es el combustible de las células. Es como la gasolina a un auto, un automóvil. Eso es lo que hace que se mueva, que sobreviva, ¿verdad? Que haga todas sus actividades importantes. Si no existiera la glucosa, pues no podría alimentarse la célula. Entonces se muere, ¿verdad? Porque sin combustible no funciona. Entonces la glucosa es muy importante. Y lo importante también es que tiene que entrar dentro de la célula para poder hacer su trabajo. ¿Y cómo entra? Entra por estos canales de glucosa, que es como una puerta que se tiene que abrir para que entre la glucosa dentro de la célula y pueda hacer su trabajo. Pero la puerta no se abre automáticamente tan fácil. Necesitamos una llave. Y la llave, ustedes ven aquí que está representada como una llave, ¿verdad? Es la hormona que ustedes han escuchado muchas veces nombrar, muy famosa, se llama insulina. Entonces, la hormona insulina, tal vez el trabajo más importante que tiene es conectarse, es como que encaja en ciertos receptores que están en la superficie de la célula, que es los que aceptan la insulina. Entonces la insulina, ¡prum!, se encaja como una llave. Y cuando se encaja así, entonces empiezan a ocurrir ciertas actividades dentro de la célula y se abre la puerta para que pueda entrar la glucosa. Si esta llave no entra aquí, no se abre el canal de glucosa. O a veces entra, pero algo sucede y no ocurre lo que tiene que ocurrir, la cadena de acciones que tiene que ocurrir,
y no se abre igual también el canal de glucosa. Y ahí es donde tenemos un problema. Ahora, ¿por qué puede ocurrir eso? Lamentablemente, debido a nuestro sistema de vida, como les dije anteriormente, nuestro estilo de vida, particularmente la dieta que nosotros llevamos hoy en día, y digo hoy en día en comparación tal vez con nuestros antepasados. Las personas hace 100, 150, 200 años atrás tenían un estilo de vida muy diferente y una alimentación muy diferente. Hoy comemos más azúcar, por ejemplo, ustedes saben, más grasas también, más calorías también, y hacemos menos ejercicio que nuestros antepasados, en la mayoría de los casos. Y lamentablemente cuando ocurre esto, cuando vamos comiendo muchas calorías, más de las que quemamos, y especialmente cuando comemos mucha grasa, muchas cosas fritas, muchos alimentos de origen animal, como las carnes rojas, el queso, que son altos en grasa por naturaleza, lo que va a ocurrir es lo siguiente: se va acumulando grasa dentro de las células, ¿ok? Y esto ustedes lo pueden buscar si desean, tiene un nombre técnico, se llaman lípidos, lípidos significa grasa, lípidos intramiocelulares, y ese nombre muy técnico simplemente significa grasas adentro de las células, pues, particularmente las células de los músculos de nuestro cuerpo. Entonces, debido a que o tenemos mucha grasa en el cuerpo, esas son las dos razones, ¿ok? Las dos razones por qué se acumula esta grasa dentro de las células es o porque tenemos mucha grasa en el cuerpo, o sea, sobrepeso u obesidad, y eso puede venir por comer muchas calorías, no hacer suficiente ejercicio, etcétera, o porque comemos mucha grasa. Entonces, eso puede ser que tal vez nosotros seamos una persona delgada. Una persona puede ser delgada, pero comer muchas calorías. Puede ser que tenga un metabolismo muy rápido o lo que sea y no engorde, se puede decir. Entonces, algunas personas delgadas también tienen diabetes, algunas personas delgadas también tienen enfermedades, problemas de salud. Y puede ser porque su alimentación, a pesar de que son delgados, no se les nota, puede ser que su alimentación no sea la mejor. Entonces, esas son las dos razones por las cuales se empieza a acumular grasa dentro de las células. O porque tenemos mucha grasa en el cuerpo, o porque comemos mucha grasa, aunque tal vez no se nos note, ¿verdad? Entonces, esas dos razones hacen que se acumule mucha grasa dentro de las células, lípidos intramiocelulares. Y el problema es que esta grasa, esta es la parte importante, escuchen bien, noten esto, esta grasa interfiere con la acción de la insulina, bloquea la insulina. Entonces viene la llave, encaja tal vez, pero aunque encaje, no abre la puerta. ¿Me explico? Entonces, entra aquí, pero no empiezan a ocurrir esa cadena de acciones para que se abran los canales de glucosa. Entonces no se abre el canal de glucosa. Aunque esté la llave tratando de abrirlo, no funciona la llave. Entonces ahí está el problema, que nosotros consumimos, por ejemplo, yo me como tal vez un pan, un pedazo de pan, o un burrito, ¿verdad? Por decir un ejemplo. ¿Y qué pasa? Que me sube la glucosa. ¿Por qué? Porque yo como ese burrito, yo digiero ese alimento, se transforma en glucosa, ¿verdad? Los carbohidratos, ustedes saben, se transforman en glucosa. Pero esa glucosa, en vez de entrar adentro de las células, no entra porque la puerta está cerrada. ¿Por qué? Porque tengo mucha grasa acumulada dentro de las células que interfiere con la acción de la insulina. ¿Y por qué tengo mucha grasa acumulada dentro de las células? Porque tengo sobrepeso o porque como mucha grasa. Pero ustedes tal vez dirán, pero ¿cómo? No, 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 no. Yo había escuchado que la diabetes viene por comer mucha azúcar. Bueno, si tú tienes este problema que estoy diciendo aquí, que a propósito, el problema, esta situación que estamos viendo aquí es que está el nombre, ¿ok? El nombre es resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina, ¿qué significa? Que la insulina aquí está, como que quiere hacer su trabajo, pero no lo deja la grasa. Hay una resistencia a la insulina porque la insulina no trabaja como debería trabajar, no logra abrir la puerta, aunque ahí está. Porque tal vez algunos de ustedes dirán, no, pero yo había escuchado que la diabetes viene porque no hay suficiente insulina. No, pero aquí tú ves que ahí está la insulina. Ahí está la insulina. Al principio del problema de la diabetes,
Sí está la insulina, lo que pasa es que no trabaja. Otra vez más, ¿por qué no trabaja? Para que se nos quede bien grabado, ¿ok? ¿Por qué no trabaja? Porque la grasa está bloqueándola. Entonces, si tú tienes resistencia a la insulina y te tomas una Coca-Cola, se te sube el azúcar muy alta. Claro que se te sube el azúcar muy alta, porque viene la insulina, trata de que entre todo, porque a propósito, obviamente la Coca-Cola te hace producir mucho azúcar, porque tiene mucho azúcar, contiene mucha azúcar. Entonces, toda ese azúcar se transforma en glucosa, aquí viene un montón de glucosa, y trata de entrar a las células, pero no puede. ¿Y por qué no puede? Los canales de glucosa no se abren. ¿Por qué no se abren? Porque hay mucha grasa dentro de las células. Ahora, el páncreas detecta todo este exceso de glucosa, ¿ok? Como que puede probar que hay mucha azúcar en la sangre, entonces el páncreas trata de ayudar. ¿Y qué es lo que puede hacer el páncreas para ayudar? Bueno, lo que hace, ¿verdad? Su trabajo, ¿qué es? Hacer insulina. Entonces hace mucha insulina, trata de forzar a la célula a absorber la glucosa y hasta cierto punto trabaja. A veces puede forzar a que se abra un poquito las puertas y entre la glucosa. Pero eso no significa que esta situación sea normal. De todas maneras tenemos resistencia a la insulina, aunque haya bajado un poco la glucosa. Ahora, con el pasar de los años, el páncreas se va a ir agotando y va a producir cada vez menos insulina y ahí va a empezar a subir la glucosa de la sangre porque ya no puede forzar el páncreas a esta situación a que baje la glucosa. Entonces, cuando se desarrolla la diabetes, ¿te fijas? Esa es la causa de la diabetes. ¿Escuchaste bien? La causa de la diabetes, sí, te va a subir el azúcar cuando comas azúcar, pero esa no es la causa principal. La causa principal es la presencia de grasa dentro de tus células. ¿Y por qué hay mucha grasa dentro de tus células? Porque, ya dije las dos razones, o comemos mucha grasa o tenemos mucha grasa en el cuerpo. Esa es la causa de la diabetes. Y de cuando tú ya tienes diabetes, entonces, claro, hasta te comes una fruta y te sube el azúcar. Pero la causa de la diabetes no es comer fruta. De hecho, mira, te voy a mostrar un poquito algunos estudios que muestran lo que estoy tratando de decir. Por ejemplo, muy antiguo este estudio, de los años 20. Me refiero a 1920, no de 2020, no. 1900, o sea, 100 años, y, bueno, no, 29, así que todavía no alcanza a ser 100 años, pero como 90 años que se hizo este estudio. Y ya se había mostrado en esos tiempos que aquí tenemos, por ejemplo, una comida alta en C carbohidrato, ¿ok? F es fat, ¿sabes lo que es fat? Grasa. Y veamos la diferencia en el nivel de azúcar en la sangre entre una comida alta en carbohidratos, obviamente esto es una persona diabética, pero quiero que tú veas la diferencia de cómo actúa el cuerpo normalmente cuando comemos mucho carbohidrato o comemos mucha grasa. ¿Cuál sube el azúcar de la sangre más? Si vemos aquí, los carbohidratos no suben tanto el azúcar, es la grasa la que sube el azúcar más. ¿Por qué? Porque causa resistencia a la insulina. Y eso te va a hacer diabético y cuando ya tengas la diabetes, entonces comes carbohidratos y va a ser lo mismo igual de alto. Pero eso es cuando ya llegas a la diabetes. Pero antes de que llegues a la diabetes, puedes tener resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque estamos comiendo mucha grasa. Lo mismo lo vemos acá. Lo mismo lo vemos acá. Aquí tenemos 7 diferentes dietas. Y lo único que cambia son los carbohidratos y la grasa. ¿Okay? Entonces tenemos bajo carbohidrato, alta grasa. La dieta número 1. La dieta número 2, un poquito menos, más carbohidrato, menos grasa, y así sucesivamente, hasta que llegamos a una dieta alta en carbohidrato y baja en grasa. Y aquí vemos los colores, y aquí vemos los mismos colores representados en este gráfico, y aquí nos muestra cuál sube el azúcar más alto. ¿Cuál sube el azúcar lo más? El rojo. Y el rojo significa alta grasa. O sea que la resistencia a la insulina viene por una alimentación alta en grasa. Y ahí, entonces, cuando tú tienes la resistencia a la insulina es cuando comes a veces alimentos que son completamente saludables, como uvas o plátano o un pedazo de pan integral, y te sube el azúcar. No debería suceder eso, pero es porque tienes resistencia a la insulina, que puede después llevar
a la diabetes. Primero a la prediabetes y después a la diabetes. Entonces, las razones más bien es lo siguiente. Las dos razones, bueno, ya dije una que es ingerir o acumular exceso de grasa, ¿verdad? O sea, cuando tenemos mucha grasa en el cuerpo o cuando consumimos mucha grasa, pero también combinado con otra cosa que es no quemar esa grasa que estamos comiendo. Porque si yo, por ejemplo, corro una maratón por día, puedo comer 5.000 calorías, 10.000 calorías al día y tal vez no me pasa nada, porque estoy quemando demasiadas calorías si corro todos los días una maratón. Nadie hace eso, ¿verdad? Pero es por darles un ejemplo. Entonces, la resistencia a la insulina lamentablemente viene por estas dos razones. Y déjeme decirte una cosa, la resistencia a la insulina viene antes de la diabetes, porque es la causa de la diabetes. Puedes tener resistencia a la insulina muchos años antes de tener diabetes. Y lamentablemente la resistencia a la insulina está asociada con otros problemas a la salud que no son azúcar alta. ¿Qué? ¿Cómo? Déjame te explico. Por ejemplo, la resistencia a la insulina causa alta presión. La resistencia a la insulina causa alta presión. Entonces, tú puedes tener resistencia a la insulina sin saberlo, porque todavía no te da diabetes, te fijas, estás yendo hacia la diabetes, camino hacia la diabetes, pero todavía no se te diagnostica, porque cuando tú te chequeas el azúcar está normal. ¿Por qué? Porque tu páncreas está trabajando extra. Entonces, tu páncreas está forzando a ese azúcar a que baje, pero tienes mucha insulina. Tu páncreas está trabajando extra, tienes mucha insulina. Entonces, la manera de saber si tienes resistencia a la insulina es chequearse el azúcar, pero más que nada chequearse la cantidad de insulina que tiene la persona. Bueno, la resistencia a la insulina lleva a la alta presión, baja el colesterol bueno, sube los triglicéridos, sube el colesterol malo. Te fijas cómo altera los lípidos. Te sube el colesterol malo, te baja el bueno, te sube los triglicéridos, causa altos y bajos de azúcar, o sea, a veces hipoglicemia. En vez de que subirte mucho, te baja el azúcar mucho. Eso se llama hipoglicemia. Y eso también por lo mismo, porque tú tienes resistencia a la insulina, entonces de repente estás haciendo demasiada insulina y de repente te baja mucho el azúcar. Y también, lamentablemente, aumenta el riesgo de ataques al corazón, porque recordemos, el azúcar alta está circulando por todo el cuerpo, hace daño en todas partes, incluyendo el sistema cardiovascular. Entonces te pone a riesgo de ataques al corazón, ataques cerebrales o accidentes cerebrovasculares o stroke, que llamamos aquí en Estados Unidos, stroke. Tremendo consecuencias tiene eso. Incluso la enfermedad de Alzheimer. ¿Sabías tú que algunos científicos le llaman a la enfermedad de Alzheimer diabetes tipo 3? Sí, búscalo. Busca ahí en Google más rato cuando tengas tiempo, busca diabetes tipo 3, pum, Alzheimer's. Porque hay resistencia a la insulina en el cerebro también. Varios tipos de cáncer, incluyendo cáncer a la mama en las mujeres, están relacionados con la resistencia a la insulina. Y como te digo, tú puedes tener resistencia a la insulina sin saberlo, porque tu azúcar te puede aparecer normal, normal entre comillas, porque tu páncreas, que a propósito aquí está, páncreas, pum, 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 este páncreas está trabajando triple. Entonces no se te nota. Te vas a chequear el azúcar, te sale normal. Pero quiero mostrarles algo más o menos para darles una idea más o menos de cómo es que va ocurriendo esto. Esta tabla viene de un libro que se llama Goodbye Diabetes. ¿Qué significa Goodbye Diabetes? Adiós, adiós diabetes, ¿ok? No lo escribí yo tengo otro libro, ¿Cómo decirle adiós a la diabetes? Ese lo puedes encontrar en mi página web o en Amazon. Está en español, este está en inglés. Pero este libro nos da una tabla que probablemente no la vas a encontrar en ninguna otra parte y es muy interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí nos muestra en ayunas, ¿ok? Si tú te compras un glucómetro, te sacas una gotita de azúcar, la pones en la tirita del glucómetro en la mañana, antes de comer, y te sale más de 126 y te lo repites para asegurarte, te lo repites otro día, 2, 3 días para asegurarte, porque a veces un día puedes tener el azúcar alta y eso no significa nada. Pero si te sale consistentemente alta a más de 126 en ayunas, tienes diabetes. Tienes diabetes, lamentablemente. Lo más probable, de todas maneras. Y si tienes más de 100, pero menos de 126, tienes prediabetes, que a propósito aquí está dividida en dos. Entonces, prediabetes avanzada es cuando ya estás súper cerca de la diabetes. Al umbral de la diabetes se puede decir 110 para arriba. Pero, ¿qué pasa si te sale menos de 100? Si tú, por ejemplo, vas el lunes en la mañana al doctor, te sacan sangre y te sale a 90. ¿Qué te va a decir el doctor? Te va a decir, está normal.
normal, porque de 100 para arriba es prediabetes, pero tienes 90, así que está normal. Pero el doctor Youngberg, el autor de este libro, Goodbye Diabetes, él dice, fíjate, él tuvo la oportunidad de viajar a una isla que se llama Guam, y en Guam están casi las tasas más altas de diabetes del mundo. Si fuera es un territorio asociado así como Puerto Rico, pero si fuera un país independiente, probablemente sería el país con más diabetes. Y él estuvo trabajando ahí muchos años, ayudando a tratar de reducir la diabetes, y se dio cuenta que habían personas que tenían el azúcar a menos de 100, pero más alta de lo óptimo. Y aquí lo óptimo está definido como 70 a 84. Entonces, pasando los 84, vamos a decir 90, ¿verdad? 85, aquí tenemos los números. Esto es considerado normal, pero es más alto de lo óptimo. Y lo que se dio cuenta este doctor es que en estas fases, estas dos fases, porque la divide en dos, fase 1 y fase 2, en estas dos fases las personas ya estaban empezando a sufrir complicaciones de azúcar alta, como si tuvieran diabetes, pero todavía no tienen diabetes. Entonces, ¿por qué está ocurriendo estas complicaciones? Porque estas personas, escúchame bien, en estos números ya tienen resistencia a la insulina, lo más probable, ya tienen resistencia a la insulina. Ahora, para determinarlo al 100% hay que hacerse la prueba de la insulina junto con la prueba de la glucosa y hablar con el médico determina si hay resistencia a la insulina. Pero si hay resistencia a la insulina, es probable que te salga el azúcar en ayunas más alto de lo normal, de lo óptimo, vamos a decir, no normal, porque esto es normal todavía, entre comillas, pero no es óptimo. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Tu páncreas está trabajando más de lo normal, probablemente tienes insulina alta y ya estás empezando a sufrir alguna de las consecuencias que habíamos mencionado, probablemente, y estás en peligro de tener alguna de las complicaciones del azúcar alta, como por ejemplo ya más riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Entonces la resistencia a la insulina por sí misma ya es un problema. Por eso que este tema que estoy dando en esta ocasión, en esta tarde, no es solo para diabéticos. Hay muchas personas que caben dentro de esta definición, que todavía no tienen ni siquiera prediabetes, pero ya su salud está en riesgo porque tienen resistencia a la insulina. Entonces, ¿cuáles son algunos de los factores de riesgo de diabetes y resistencia a la insulina? Y obviamente prediabetes. Número 1, como dije anteriormente, tener exceso de peso, tener exceso de energía, vamos a decir, energía acumulada, porque la grasa eso es lo que es energía acumulada. Si estuviéramos pasando tiempos de hambre, toda esa energía acumulada nos mantendría vivos por más tiempo, pero lamentablemente, especialmente en los países desarrollados como Estados Unidos o en vías de desarrollo como Latinoamérica, nadie sufre de hambre casi ya. Tal vez en algunos países muy, muy bajos recursos, como en Yemen, por ejemplo, ahora, partes de Etiopía, ciertas partes de África, hay personas que sufren hambre. Pero en Estados Unidos casi nadie sufre hambre. En Latinoamérica muy, muy poco en comparación con esos lugares. A veces, de hecho, el problema es exactamente lo contrario. Tenemos exceso de calorías. A pesar de que tal vez no tengamos una dieta muy nutritiva, porque podemos tener exceso de calorías y estar desnutridos porque no tenemos tal vez suficientes vitaminas y minerales en esa dieta o nutrientes en esa dieta como antioxidantes, por ejemplo. Entonces puede ser una dieta pobre en nutrición, pero muy alta en calorías, y eso lleva al sobrepeso y la obesidad. Y eso te pone a riesgo de cáncer, de diabetes, de enfermedades del corazón, etc. Y casi siempre la razón es por las siguientes dos cosas. Número 1, una dieta muy alta en grasa, muy alta en calorías, muy alta en azúcar también, porque este azúcar extra, vamos a decir, por ejemplo, Coca-Cola, Pepsi, Fanta, todas esas bebidas gaseosas, tiene muchas calorías, nada de nutriente. Estas calorías se van a transformar en grasa en el cuerpo. Y aunque no se transformen en grasa en el cuerpo, este azúcar se va directo al hígado y en el hígado se transforma en grasa. Entonces puedes tener hígado graso. Bueno, entonces esta alimentación alta en grasa, alta en químicos, ¿verdad? Ultra procesada, baja en fibra, baja en nutrientes, como dije, baja en fibra, pero también baja en minerales, vitaminas, antioxidantes. Lleva al sobrepeso. Y aunque tengas a lo mejor tú eres de esas personas que puedes comer hamburguesas y papas fritas todo el día y no te sube el peso, tu salud está en riesgo. Puedes tener riesgo de cáncer, riesgo de diabetes, incluso riesgo de alta presión, riesgo de muchas cosas si estamos comiendo este tipo de alimentación
seguido. El segundo factor que llega al sobrepeso es la falta de ejercicio, el sedentarismo, no quemar esas calorías. Eso es muy, muy importante porque el cuerpo humano está hecho para la actividad, no para el sedentarismo. El sedentarismo es anormal. Claro, si pasas todo el día, por ejemplo, limpiando casas o todo el día en el campo trabajando, bueno, tal vez llegas a la casa y te tienes que sentar un rato. Está bien eso, pero el problema es cuando, cuando esto es todo el día. Ahí sí, entonces puede producirse problemas a la salud. Ahora, mucha gente me dice, María José, no, yo lo que pasa es que mi diabetes me vino porque mi mamá tiene diabetes, mi papá, mis primos, mis abuelos. Entonces, toda la gente en la casa son diabéticos, entonces a mí me vino la diabetes, como diciendo, la heredé, la heredé. ¿Es verdad que la genética puede llevar a la diabetes? Sí, hasta cierto punto uno puede heredar escúchame bien, una predisposición genética a tener diabetes, pero eso no significa que te va a dar la diabetes, a menos que comas exactamente lo mismo que tus padres y tus abuelos que tienen diabetes. Entonces sí, pero el estilo de vida es más importante que la genética. Déjame ilustrarlo con el siguiente factor, el origen étnico. Hay ciertas etnias que tienen más, y esto está relacionado obviamente con la genética de esas etnias, pero grupos étnicos aquí en Estados Unidos que están a más riesgo de diabetes. ¿Cuáles son esos grupos étnicos? De hecho, ¿quieres que te diga cuál es el grupo étnico con más riesgo de diabetes en Estados Unidos? Cuando yo hago esta pregunta, la gente dice, los hispanos. No, no son los hispanos. Los afroamericanos. No, tampoco. Los asiáticos. No, tampoco. ¿Quieres que te diga cuál es el grupo étnico con más riesgo de diabetes en Estados, o sea, con más alta diabetes en Estados Unidos? Los nativos americanos, particularmente la tribu de los indios Pima, que viven en Arizona principalmente. Pima. Tienen la tasa más alta de diabetes diagnosticados ya. Pero no es tan fácil la historia es más complicada que eso, porque resulta que los indios Pima eran un grupo muy grande muchos cientos de años atrás y se separaron en dos grupos. Increíble, bien interesante la historia de los Pima. Un cierto grupo se fue hacia el sur y otro grupo se quedó en el norte, en lo que es ahora, como te digo, Estados Unidos, Arizona. Pero ese grupo que fue al sur, ¿dónde se fue? Bueno, que está al sur de Estados Unidos, México. Entonces hay ciertos grupos nativos que viven en México que son casi igual genéticamente a los Pima, prácticamente primos, hermanos, y se llaman los tarahumaras. Los tarahumaras son muy genéticamente cercanos a los Pima Indians en Estados Unidos, pero tienen otro estilo de vida muy distinto, como tú te imaginarás. Ellos, no sé si has escuchado, los tarahumaras son famosos porque vienen aquí en Estados Unidos, van a Europa y corren carreras de larga distancia, como 100 millas, salen los primeros 10 puestos muchas veces. Son activos, bastante más activos físicamente que sus primos del norte, y tienen otro tipo de alimentación muy distinta, tienden a tener una alimentación más bien, bueno, son de bajos recursos, son personas humildes, ¿verdad? Entonces comen una dieta humilde, frijoles, maíz, vegetales, ¿verdad? No comen mucha carne porque no tienen los recursos como para estar comiendo mucha alimentación así, tampoco pueden andar comiendo McDonald's todos los días, ¿verdad? Y son físicamente mucho más activos. Y resulta que los Pima Indians, como te dije, los indios Pima tienen la tasa más alta en Estados Unidos de diabetes. Los tarahumaras tienen una de las tasas más bajas de diabetes en el mundo entero. Entonces, ¿es la genética lo que determina aquí el riesgo de diabetes? Obviamente no, tienen prácticamente la misma genética estos dos grupos, pero tienen tasas de diabetes completamente distintas. ¿Por qué? Porque su estilo de vida es radicalmente distinto. Entonces, habiendo dicho eso, déjame recordarte cuáles son los peligros de la diabetes. En primer lugar, déjame decirte que la diabetes te acelera el envejecimiento del cuerpo rápido, porque toda esa azúcar que está circulando por todo tu cuerpo está dañando tu cuerpo, empezando de los capilares más pequeños, los nervios de los dedos, de los pies y de las manos se van dañando. Entonces muchas personas con diabetes no se les duermen los dedos, después van perdiendo la sensación, de a veces tiene una cortadita y no se les cura porque su sistema inmune está muy bajo y ahí vienen las infecciones, tú sabes.
pero también el aparato cardiovascular mayor, o sea, enfermedades cardiovasculares son prácticamente las complicaciones más graves de los diabéticos. Entonces, por ejemplo, simplemente ser prediabético ya te pone un riesgo de un 50% más alto de un ataque al corazón. Prediabético, si tienes diabetes, estás casi en 400% más alto de un ataque al corazón, de posibilidad de un ataque al corazón. O sea, es mucho más el riesgo, eso del corazón. Pero también, como te dije, un ataque en el cerebro, es lo mismo a propósito. ¿Sabías tú que el ataque del corazón es lo mismo que un stroke, solo que ocurre en dos partes distintas? O sea, si se te bloquea una arteria del corazón, te da un ataque al corazón. Si se bloquea una arteria en el cerebro, te da un accidente cerebrovascular, stroke. Y lamentablemente más del 70% de los diabéticos muere de una de estas razones. La principal causa de muerte de los diabéticos es enfermedades cardiovasculares. La principal causa de muerte en los diabéticos es un ataque al corazón o un ataque al cerebro. Entonces es muy importante que tengamos nuestro sistema cardiovascular lo más saludable posible. Para eso necesitamos revertir la diabetes, revertir la resistencia a la insulina y mejorar obviamente la salud de nuestro sistema cardiovascular. Y las investigaciones, aquí está la buena noticia, hasta ahora te he dicho eso casi puras malas noticias, pero aquí está la buena. La noticia buena es que las investigaciones nos muestran que la prediabetes es completamente reversible, completamente reversible. Y la prediabetes se puede revertir en la diabetes se puede revertir en la gran mayoría de los casos, entre 85 a 90, tal vez hasta más del 90% de los casos, se puede revertir. La diabetes tipo 2, la que viene por causa de nuestro estilo de vida, dieta, y que viene por la resistencia a la insulina. ¿Y cómo podemos entonces prevenir o revertir la diabetes? Tenemos que prevenir o revertir la causa. ¿Y cuál era la causa? La resistencia a la insulina. ¿Qué te parece? Así de simple. Pero ¿cómo podemos revertir la resistencia a la insulina? Bueno, ya vimos cuál era la causa. ¿Te acuerdas? La grasa. ¿Te acuerdas que era la grasa que interfería en las células? Esa grasa que está bloqueando a la insulina. Entonces tenemos que evitar una dieta muy alta en grasa y reducir la grasa del cuerpo. Y lo bueno que, bueno, déjame decirte una cosa. Hay muchas maneras de bajar de peso, pero no todas son saludables. Puedes hacer la dieta keto, la famosa dieta keto. Déjame decirte, no tengo tiempo para explicarlo ahora, pero tengo un video en YouTube, ¿ok? Tengo un video en YouTube donde tú puedes ver por qué la dieta keto es la peor para la diabetes. No te ayuda, pero la razón principal es esta, aunque tengo mucho más que decir en el video, pero no te lo puedo explicar ahora por falta de tiempo. Pero la dieta keto no revierte la resistencia a la insulina, la hace peor. Entonces, no todo lo que te hace bajar de peso es bueno. De hecho, puedes empezar a fumar cigarrillos, tal vez te va a bajar de peso, la gente fumadora baja de peso, pero eso es lo peor que uno puede hacer para bajar de peso, te vas a dañar los pulmones. No todo lo que baja peso es bueno, pero sí hay un tipo de alimentación que se ha demostrado que no solamente puede ayudarte a bajar de peso, te puede ayudar a revertir la resistencia a la insulina y la diabetes. Y, escucha bien esto, te puede ayudar a revertir todas las otras complicaciones. La alta presión, la alteración de los lípidos como el colesterol, los triglicéridos, te puede reducir el riesgo de cáncer, te puede reducir el riesgo de Alzheimer, te puede reducir el riesgo de ataques al corazón, de stroke. Hay una dieta que puede hacer todo eso. No es la dieta keto. ¿Quieres que te diga qué dieta es? Yo te voy a decir, de acuerdo con las investigaciones científicas, no es mi opinión, de acuerdo con las investigaciones científicas, la única dieta que puede ayudarte a revertir la diabetes y mejorar todas las otras enfermedades que están relacionadas con la diabetes es lo siguiente, una alimentación que tiene dos características. Característica número 1, está basada en alimentos no procesados. No procesados. Segunda característica, de origen vegetal. Ajá. Entonces, dos características. Número 1, alimentos no procesados. O sea, esto que tú ves en pantalla, no. ¿Cuáles son los alimentos procesados? Todo lo que está hecho con azúcar, harina blanca, con aceites. Los aceites son procesados.
todos los alimentos elaborados con esos ingredientes, que tienen mucha sal, que tienen muchos ingredientes que no se pueden leer, parece que no estuviera leyendo chino. Si tú agarras, por ejemplo, uno de estos alimentos ultraprocesados y le empiezas a leer los ingredientes y te sale todo como que, ¿qué es eso? Eso es un alimento ultraprocesado. Olvídalo. No tienen fibra, casi nada. No tienen nutrientes, casi nada. Tienen muchas calorías. Tienen mucha grasa, mucha azúcar, mucha sal. Estos alimentos, aunque sean veganos, porque esta alimentación, no quiero decir una alimentación vegana necesariamente, porque uno puede comer comida chatarra vegana. No, a eso no es lo que me refiero. Hay que tratar de reducir o eliminar lo más posible los alimentos ultraprocesados. Segunda característica, de origen vegetal, es decir, no de origen animal. Tratar de reducir o eliminar, si es posible, los alimentos de origen animal. ¿Por qué? Porque son muy altos en grasa. Muy altos en grasa. Particularmente las grasas saturadas, que son las que más dañan el sistema cardiovascular. Entonces, el huevo tiene mucha alta grasas saturadas, más mucho colesterol. La carne roja tiene muchas grasas saturadas y mucho colesterol. El queso es lo más alto en grasas saturadas, lo más alto de toda la dieta, y mucho colesterol. Pero aún el pescado y las carnes blancas tienen mucho colesterol. Y no es que tengan cero grasa saturada, sí tienen grasa saturada, solo menos que la carne roja, pero no tienen cero, tienen algo y bastante, de hecho. Entonces yo diría tratar, ojalá, de eliminarlos, o por lo menos reducirlo lo más posible, los alimentos de origen animal, es decir, todo lo que venga de un animal, que no sea de una planta. ¿Qué te parece? Ahora, déjame, tal vez esto te suene muy demasiado extremista. ¿Cómo voy a comer? ¿Qué voy a comer? A lo mejor piensas tú, ¿verdad? Pero déjame decirte una cosa. Hay aquí un instituto en California que se llama el Instituto Weimar. Está cerca de Sacramento, ¿verdad? A unas cuantas horas de donde yo vivo, no está muy lejos. Déjame decirte que en Weimar tienen un programa que se llama New Start. Y estas son 8 letras, New Start. Y cada una de estas letras representa un principio de salud. Por ejemplo, la N es nutrición, la E es ejercicio, la W es water, o sea, agua, la S es de luz solar, la T es de temperancia, es decir, no consumir cosas dañinas como el cigarro, el alcohol. La A es del aire puro, aire fresco, la R es de reposo, y la T es trust o confianza, confianza más que nada en Dios. Y ellos vienen haciendo este programa basado en estos 8 principios, que incluye una nutrición basada en alimentos de origen vegetal no procesados. Y este programa lo vienen haciendo por 3 décadas o más, y ellos tienen miles de personas que han pasado por este programa y han podido revertir la diabetes. Ellos tienen las estadísticas de cuántas personas han podido revertir la diabetes haciendo este programa. Y resulta de que los 18 días que dura el programa, ya los que tienen diabetes, que entran con diabetes al programa, ya para el día 18, el 50% de ellos ya tienen la glucosa normal sin tomar medicinas. Sin tomar medicina ya está glucosa normal, o sea, ya está revertida su diabetes en 18 días, como el 50%. Pero ya después del 18 día tienen que irse a su casa. Y los que siguen el programa, porque no todos lo siguen, no es lo mismo estar en un lugar que te den de comer, que te lleven a hacer ejercicio y después tú te vas a tu casa, no es casi igual. Pero los que lo siguen, que tienen esa fuerza de voluntad con la ayuda de Dios, y siguen el programa, después para los 90 días, más del 90% ya también está igual, ya sin diabetes, su glucosa normal y ya sin tomar medicina, o sea, está revertida la diabetes, más del 90%. Ahora tú tal vez no tengas los $6,000 que cuesta ir a pasar los 18 días en Weimar, pero puedes leer un libro, por ejemplo, Dr. Neil Barnard's Program for Reversing Diabetes. Ahí te dice cómo puedes revertir la diabetes. O puedes, este libro, The 30-Day Diabetes Miracle, el milagro de 30 días de diabetes, basado en los mismos principios, alimentación saludable basada en plantas, ¿verdad? Y ejercicio. Y un sistema de vida saludable.
O puedes, este es uno de mis favoritos, se llama The End of Diabetes, el fin de la diabetes, por el doctor Joel Fuhrman. Todos estos están en inglés. Por eso que yo escribí uno en español, porque no había nada más. Escribí un libro en español, Cómo decirle adiós a la diabetes. Tiene todas las referencias científicas. A propósito, no es opinión mía ni de los doctores. Está basado en evidencia científica. Estudios que se han hecho que han mostrado que la resistencia a la insulina se puede revertir. Esto lo puedes encontrar en mi página web, este libro, o en Amazon. Y si no te gusta leer, también tengo un curso online. Cómo revertir la diabetes con nutrición y estilo de vida. Ahí te doy clases, las demostraciones de cocina y que aprendas, te doy tips, muchas cosas para que la gente pueda revertir su diabetes. ¿Qué te parece? A propósito, todos estos sistemas, estos programas están basados en una dieta alta en carbohidratos, hasta 70%. Y tú dirás, ¿qué? ¿Cómo puede una persona comer tantos carbohidratos y revertir la diabetes? Porque la clave aquí es qué tipo de carbohidratos. No es lo mismo tomarse una Coca-Cola que comerse una manzana. Son alimentos completamente diferentes. Uno es altamente procesado y el otro no. Ahí está la clave, que nosotros no estamos consumiendo alimentos procesados. Son carbohidratos, pero carbohidratos no procesados, altos en fibra. Y cuando se lleva esta alimentación, déjame mostrarte un estudio donde se comparó la dieta típica que se recomienda a los diabéticos, que es usando el modelo del plato, reduciendo las porciones, tienes que contar los carbohidratos, ¿verdad? Solamente tantos carbohidratos por día, tienes que comer proteínas magras, o sea, al pollo le tienes que sacar la piel, no freír, todas esas cosas, y llevando esta alimentación es más saludable que la dieta McDonald's. 100% que sí, es más saludable comparando con la alimentación comida chatarra. Pero se hizo un estudio en el cual se comparó esto, que es lo que recomienda la Asociación Americana de Diabetes, con la dieta que te estoy mencionando ya, que es una dieta basada en plantas, alimentos no procesados de origen vegetal. O sea, las proteínas, en vez de ser animales, son vegetales. Y todo lo demás es no procesado, que viene de las plantas. Y cuando se hizo esta comparación, se encontró que las personas que comen alimentación basada en plantas perdieron más peso y bajaron más la glucosa, aquí como, medido como el A1C, la hemoglobina A1C o hemoglobina glicosilada, ¿ok? Y esto lo lograron increíblemente sin controlar las porciones. No te tuviste que pasar hambre, porque aquí algunos pasan hambre, porque tienes que contar todos los carbohidratos y comer más poquito. Y aquí no, aquí puedes comer más, pero tiene que ser no procesado y de origen vegetal, pero puedes comer a gusto. Ojalá siguiendo estas proporciones, con muchas frutas y vegetales, ¿verdad? Pero puedes bajar más de peso y va a bajar más la glucosa. O sea, es más efectivo que esto. ¿Qué te parece? Más efectivo, baja más la glucosa. También con el estudio, el famoso estudio adventista, estudio de salud adventista, realizado en Norteamérica, empezando como al final, los años 2001, 2002, por ahí comenzó este estudio, un estudio muy grande, 90.000 personas participaron, adventistas. Y lo que encontraron es que los adventistas son una buena población para estudiar porque no fuman ni toman. Entonces, la única diferencia que hay entre adventistas y adventistas casi siempre es su dieta, porque no fuman ni toman, entonces esos quedan fuera, entonces lo único que cambia es la dieta y se puede estudiar la dieta, qué efectos tienen las diferentes dietas. Y lo que encontraron es que entre los adventistas hay 5 tipos de dietas. La dieta no vegetariana, o sea, son personas que consumen carne, consumen huevos, pollo, los derivados de la leche, todo ese tipo de cosas. Los alimentos vegetales y animales, de los dos. Después están los semi-vegetarianos que comen carne, menos de una vez por mes, pero menos de una vez por semana, pero más de una vez por mes. O sea, muy poca carne. Después están los pesco-vegetarianos o pesetarianos, como se dice en español, pesetarianos, que significa que no comen carne de pollo, no comen carne roja, pero sí comen pescado. Los lacto-ovo-vegetarianos no comen ningún tipo de carne, pero sí consumen derivados de la leche y huevo. Y por último, el grupo vegano, que como el nombre lo dice, no consume ningún tipo de alimento de origen animal. Y lo que vieron ellos, los que hicieron este estudio, encontraron diferentes resultados con los diferentes grupos. Primero que nada, el peso, medido como BMI, Body Mass Index o índice de masa corporal. Y si tú tienes un índice de masa corporal de 25 para arriba, eso es sobrepeso.
De 30 para arriba es obesidad. Y lo que encontraron en los diferentes grupos, este es el índice de masa corporal promedio, el único grupo como promedio que tenía peso normal, como promedio, o sea, habían algunos tal vez más gordos, otros más flacos, pero como promedio, el único grupo con peso normal era el vegano. Todos los demás, 25 para arriba. Todos los demás tenían sobrepeso, como promedio. ¡Wow! ¿Ok? Y lo interesante aquí es que mientras más alimentos de origen animal uno come, más sube el peso, promedio. Entonces, 25, 25, 25.48, 25.73, 27, y el grupo más pesado, es el grupo con más peso, es el no vegetariano. También con la diabetes, aquí está lo importante, porque ahora estamos hablando de la diabetes y también como por comparación la hipertensión. Si tomamos al grupo no vegetariano como la referencia, vemos que mientras menos alimentos de origen animal consumimos, menos riesgo de diabetes. Entonces aquí baja un 28%, aquí está el 1, esa es la referencia. 0.72 es 28% menos. 49, los peces vegetarianos, 51% menos. Riesgo. 39 los lacto-vegetarianos, 61% menos riesgo. Y por último, el grupo con menos riesgo de desarrollar diabetes son los veganos. 78% de disminución de riesgo de desarrollar diabetes. Y lo mismo con la hipertensión, cada vez menos hasta llegar al 0.25, o sea, un 75% menos riesgo de desarrollar hipertensión. Y aquí lo único que está distinción es que es una dieta vegana, ni siquiera sabemos si comen comida chatarra o no, solamente dejando los alimentos de origen animal fuera, ya podemos ver esta reducción. Entonces, una vez más, no es una alimentación alta en proteína y baja en carbohidratos lo que estamos hablando. No es una dieta keto, al contrario, no. Es una dieta alta en carbohidratos, pero carbohidratos saludables, alimentos no procesados, de origen vegetal. Ojalá siguiendo esta proporción, o sea que la mitad de lo que comemos sea frutas o vegetales, cada comida, frutas o vegetales. Y proteínas de origen vegetal con alta fibra. Carbohidratos de origen vegetal, obviamente, pero con alta fibra. O sea, arroz blanco no, pan blanco no, Coca-Cola tampoco, pasteles tampoco, flan tampoco, ¿verdad? Alimentos chatarra tampoco. Entonces, esta es la alimentación principal. También, obviamente, el ejercicio, porque es muy importante no ser sedentario. Hay dos tipos de ejercicio que les ayuda a los diabéticos y casi siempre solamente hablamos de uno, que es el ejercicio cardiovascular, como caminar. Muy importante, ayuda al corazón, ayuda a subir el metabolismo, quema calorías. Pero ojalá para los diabéticos lo ideal sería caminar después de cada comida. No solamente salir a caminar una vez por el día, sino ojalá sí se puede dividirlo en 2 o 3 y caminar después de cada comida. Eso sería lo ideal para diabéticos. ¿Okay? Pero ese es solamente un tipo de ejercicio. El segundo tipo de ejercicio es el que casi no se menciona, pero es muy importante, casi lo mismo de importante. Y es el ejercicio de resistencia muscular. Ya sea levantando pesas, como aquí en esta foto, pero puede ser, por ejemplo, haciendo lagartijas o abdominales, cosas así, ¿verdad? Pero eso es lo que ayuda a subir la masa, o sea, a fortalecer los músculos. Y eso mejora el metabolismo más que caminar. Eso cambia la composición del cuerpo más que caminar. Y eso ayuda a fortalecer los músculos, por lo tanto, los huesos. Y para personas mayores es muy importante, porque estas personas están a más riesgo de caídas. Entonces es muy importante tener músculos fuertes para evitar las caídas y tener huesos fuertes para evitar la osteoporosis. Entonces, si nosotros no hacemos ejercicio, lo que pasa es que tenemos al final, podemos bajar de peso, pero podríamos tener exceso de grasa adentro. Mira cómo está la composición de esta persona aquí. Tienen tal vez estas dos mujeres el mismo peso, pero uno puede tener peso normal, entre comillas, y tener exceso de grasa. ¿Ves cómo tiene mucho tejido amarillo, adiposo, y muy poco tejido muscular? Mientras que esta persona que está saludable tiene mucho más tejido muscular que esto, mucho más y menos grasa. A pesar de que las dos se ven igual por fuera, esto es para ilustrarles, ¿verdad? La diferencia entre una persona no saludable y saludable, aunque puedan tener el mismo peso. Una persona puede tener peso normal y aún así ser
obeso por dentro, tener exceso de grasa. Entonces no es solamente el peso lo importante, es la composición del cuerpo. Necesitamos tener más músculo y menos grasa. Y para eso tenemos que hacer, ojalá, algún tipo de ejercicio de resistencia muscular. Lo explico todo esto con mucho más detalle en mi curso online, ¿ok? Así que si te interesa realmente saber más de este tema, más detalles de la dieta, eso lo explico mucho más, tanto en mi libro como en mi curso online. Pero solamente para darte un resumen muy rapidito aquí, si quieres hacer ejercicio de resistencia muscular, te lo recomiendo, si no lo estás haciendo. Pero sí comienza de a poco, pregúntale a tu médico primero, no es necesario hacerlo todos los días, como caminar, si se puede hacer todos los días, ojalá sería lo ideal. Pero hacer ejercicio de resistencia muscular es lo ideal, no hacerlo todos los días. Dejar un día de descanso entre medio, porque así es cuando se fortalecen los músculos el día de descanso. Si tú te haces este tipo de ejercicio todos los días, te va a agotar los músculos y no vas a fortalecerlos. Pero si no te gusta levantar pesas, aquí te voy a dar otra opción. Puedes tener una huerta. O eso sí, hay que estar activo en la huerta, no sembrar unos tomatitos y dejarlo ahí todo el verano, no, sino que estar activo en la huerta es un muy buen tipo de ejercicio y aquí vemos ilustrado, ¿verdad? Algunas de las equivalentes de lo que uno puede hacer en la huerta comparado con el gimnasio. Bueno, para terminar, te voy a dejar con una cita de un libro muy bueno, se llama Consejos sobre la Salud, página 61, dice lo siguiente: un ejercicio moderado cada día impartirá fuerza a los músculos, que sin ejercicio se ponen flácidos y endebles, o sea, débiles. Esta cita, a pesar de que parece que fuera algo que lo hubiera escrito un doctor hace poco, fue escrito hace más de 100 años, o sea, tenía sabiduría que iba a durar por muchos años, porque todo esto que dice aquí es muy importante hoy en día. Aún, como dije, para las personas mayores de edad, para que puedan vivir una vida más larga, pero no solamente más larga, sino más saludable. Si queremos nosotros todos llegar a una edad avanzada, pero en buenas condiciones, podemos hacerlo si llevamos un estilo de vida saludable. Ok, déjenme dejarles rápidamente mi página web porque ya se me terminó el tiempo. Mi página web es Salud para Hoy, todo seguido, saludparahoy.com. Te recomiendo que entres allí si quieres ver recetas, tengo una sección de recetas y aquí puedes entrar. Si tienes diabetes, puedes entrar a esta sección, ahí está mi libro, mi curso online, también algunas cosas gratis, como por ejemplo este reporte. Y si quieres probar una dieta basada en plantas por 10 días, te recomiendo que entres aquí donde dice desafío de 10 días. Si tú entras ahí, puedes descargar el desafío de Daniel. Probar una dieta basada en plantas por 10 días, viene un menú, vienen recetas, también viene una guía para que tú hagas tus propias recetas que te gustan a ti tal vez, para que pruebes una dieta basada en plantas y a lo mejor es algo que te interesa, que te gusta, por lo menos pruébalo, ¿verdad? Así como Daniel dijo, pruébenme por 10 días y lo probaron por 10 días y en 10 días ya se vio la diferencia. Así que a lo mejor en 10 días tú puedes ver también la diferencia en tu vida. Así que eso te lo recomiendo. Y por último te quiero dejar con mis redes sociales. En mi canal de YouTube tengo videos de diabetes también. También tengo ese video que mencioné de cómo la dieta keto es la peor para los diabéticos. Ahí está. Y otros que he puesto hace poco, de hecho el último que puse es cómo la fruta ayuda a disminuir el riesgo de diabetes. Comer fruta ayuda a disminuir el riesgo de diabetes. Así que si te interesa, te recomiendo que entres ahí. También mi página Facebook, que le puedas dar un like para que puedas ver los cosas que voy poniendo, la información. Y también si tienes Instagram, tengo un perfil en español, se llama adiosdiabetes.mjjamo, que es mi apellido, ¿ok? Entonces sácale una foto aquí para que si te interesa puedas seguir las redes sociales. Y como dije anteriormente, por último, si tienen alguna pregunta, a pesar de que creo que me pasé el tiempo hablando mucho, pero si definitivamente tienen alguna pregunta, yo estoy más que dispuesta a contestarles cualquier pregunta, a quedarme un ratito más aquí en Zoom para cualquier pregunta que puedan tener. Así que una vez más, muchas gracias por su tiempo, por su atención y espero que esto haya sido algo de interés y de beneficio para ustedes. Así que Dios les bendiga y muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, de verdad que estamos, todas sus presentaciones son tan dinámicas, tan informativas que uno perfectamente se queda aquí una hora más y no se cansa, de verdad.
Claro. Hay una pregunta aquí, una pregunta es, ¿hay delgados diabéticos? Usted habló acerca de la composición, habló acerca de personas que tienen resistencia a insulina e incluso pueden tener los niveles de azúcar normales, que me pareció algo interesante. ¿Hay diabéticos delgados? Sí, sí, claro que sí. Bueno, depende también de dos cosas. Primero que nada, hay personas que tienen diabetes tipo 1. Y cuando hay diabetes tipo 1, eso significa que la persona ya no produce insulina en la gran mayoría de los casos. Y en esos casos es diferente la diabetes, pero tiene los mismos efectos. Le va a subir la glucosa y en esos casos se tiene que inyectar insulina. Esas personas tienden a ser delgadas porque este, tienen se puede decir, una falta de insulina tan grave que su cuerpo no absorbe nada de la nutrición. Entonces tienden a ser personas delgadas. Pueden ser delgadas, no siempre, pero pueden ser delgadas. Pero aún personas con diabetes tipo 2, como dijimos anteriormente, pueden tener resistencia a la insulina, pueden tener exceso de grasa, aunque una persona sea delgada, una persona puede ser, lo que yo le llamo el síndrome gordo-flaco, Ujú. puede ser flaco por fuera y gordo por dentro. O sea, puede una persona tener exceso de grasa aunque tenga peso, entre comillas, normal. Entonces, no es tanto el peso, como dijimos anteriormente, es más bien la composición del cuerpo lo importante. Y perder peso no es tan importante como perder grasa. Hay personas que pierden peso, pero pierden más que nada músculo y agua. Eso no te va a solucionar el problema. Lo que necesitamos es perder grasa. Entonces, para eso tenemos que saber cómo alimentarnos y hacer ejercicio, ¿verdad? Pero sí, una persona puede tener exceso de grasa, ser delgado, pero ese exceso de grasa te puede llevar a diabetes, a tener alta presión, a tener más riesgo de cáncer, a tener más riesgo de enfermedades cardiovasculares, que te sube el colesterol, etcétera. Entonces, sí, la respuesta es sí. Gracias, muchas gracias. ¿Cuán importante es la composición muscular, verdad? He escuchado el término, bueno, en inglés se lo llama lean mass, creo que en español se llama la masa macra. ¿Cuán importante es tener la masa macra? ¿Cómo desarrollar, por ejemplo, esa masa macra? Usted habló acerca de las pesas, que es algo interesante. ¿Por qué vale la pena hacer, digamos, ejercicio para eso? Porque mire, si nos ponemos a pensar nuestros antepasados, la mayoría de nuestros antepasados, estamos hablando, vamos a decir, 100, 200, 300 años atrás, la mayoría de nuestros antepasados trabajaba en el campo. Eran personas que vivían de la agricultura. Entonces, trabajaban todo el día, usaban herramientas en el campo, cortaban su propia leña, las mujeres lavan la ropa a mano, la tienen que cargar, pesa, cargaban mucho más peso, caminaban mucho más, pero hacían más ejercicio con sus músculos, movían más su cuerpo. Nosotros no, para cocinar lo único que tengo que hacer es doblar una perillita y listo. Para lavar la ropa prendo un botón y listo. No hago ese ejercicio que ellas hacían. Entonces me estoy perdiendo esa actividad física, pero tengo que compensar de alguna manera. Entonces, si no estoy diciendo que todos nos tengamos que ir a lavar la ropa al río, no, pero sí compensar la falta de ejercicio físico, ya sea saliendo a hacer caminatas para la parte cardiovascular, pero también haciendo algún tipo de ejercicio muscular, porque es muy importante mantener esa masa muscular. Lamentablemente, hoy en día, como somos tan sedentarios, lo normal es perder masa muscular. Después de los 30 años, lo promedio es perder de un 3 a un 8% de la masa muscular por década. Entonces, de los 30 a los 40, perdemos 3 a 8%. De los 40 a los 50, perdemos otro 3 a 8% más. De los 50 a los 60, más. Entonces, llegamos a los 60, 70 años y tenemos casi mucha grasa y muy poco músculo. La mejor manera de mantenerlos saludables es evitar esa pérdida o compensar esa pérdida volviendo a hacer ejercicio de tipo de fortalecimiento de los músculos. Entonces sí es muy importante porque ya no tenemos el estilo de vida que mantenía nuestros músculos. Entonces tenemos que hacer algo para compensar esa falta, ya sea haciendo los ejercicios en la casa. Puede ser pesas, pero no tiene que ser pesas, puede ser incluso botellas de agua o una lata de frijoles, lo que sea, algo para compensar, ¿verdad? Y haciendo, por ejemplo, ejercicios en el suelo, diferentes maneras de ejercicios que se pueden hacer. En mi página web tengo una guía de ejercicios gratis en la página de diabetes. Entonces, si van a mi página web y entran donde dice diabetes, al final
hay una guía de ejercicios que puede hacer cualquier persona a cualquier edad, es para principiantes, se puede decir, pero es muy importante mantener la masa muscular, porque cuando tenemos más grasa, no solamente gastamos menos calorías, pero también nos estamos poniendo a riesgo de enfermedades. Por esa esa grasa nos pone a riesgo de enfermedades. Muchas gracias. Hay una pregunta importante aquí. Dice, cuando se trata de hacer un cambio de estilo de vida, ¿qué es mejor? ¿Ir despacio? Depende de la persona. Entonces, a veces una persona es más fácil hacer los cambios de a poco, porque muy repentino el cambio puede ser abrumador, puede ser muy difícil, se puede dar por vencido muy rápido. Entonces, a veces es más fácil hacerlos progresivamente. Entonces, tal vez lo primero que puede eliminar es tal vez las carnes rojas o el queso, que son los más dañinos, ¿verdad? Y después ir mejorando de a poquito. Pero si una persona ya tiene una enfermedad, como por ejemplo si ya tiene diabetes, especialmente si tiene diabetes avanzada, si ya tiene cáncer, por ejemplo, si tiene enfermedad del corazón, si tiene un bloqueo, bueno, todo ese tipo de cosas requieren un poco más de urgencia a veces. Entonces a veces es necesario hacer un cambio más radical para que la salud pueda mejorar más rápidamente. Entonces si hacemos cambios pequeños vamos a ver resultados más pequeños que tal vez una persona que esté saludable puede esperar un poco tiempo más. Obviamente hacer el cambio más rápido es mejor, pero si no puede, tal vez puede tomarse un poco más de tiempo. Pero para una persona que tal vez tenga una enfermedad ya, tal vez se requiera hacer un cambio más rápido por la urgencia para poder revertir esa enfermedad más rápidamente. Entonces depende de la persona, depende de la personalidad y depende de la situación. Así es. Sí, sí, si tenemos el dominio propio, ¿verdad? Y podemos hacer todos esos cambios. Escuché una vez alguien dijo, doctor, yo soy tan débil que yo quisiera que usted, le doy el permiso para que usted vaya esta tarde a mi casa, vaya a la refrigeradora y quite todo lo que está malo. Y el doctor dice, realmente quedaron dos cosas en la refrigeradora. Así que, a veces no nos queda más que acudir a eso, ¿verdad? Que otra persona nos ayude. Recuerdo que cuando estaba estudiando, la importancia de conversar con la familia, cuando uno quiere hacer estos cambios, porque el cambio no es solamente, el cambio es prácticamente envuelve también a la familia. Cuán importante es que las personas que están escuchando esta tarde y de pronto están luchando con la diabetes o están luchando de pronto con el sobrepeso, cuán importante es que involucren a la familia. Es muy, muy importante. Sabe que yo trabajaba aquí como nutricionista, aquí cerca donde yo vivo ahora, y a veces llegaban los padres con sus hijos, porque los Ujú. doctores lo mandaban a los hijos conmigo, porque el niño tal vez tenía sobrepeso, tenía alta azúcar, tenía alto colesterol. Ujú. Niños. Mm. Y los mandaban conmigo para que la nutricionista le diera una dieta. Bueno, entonces los papás a veces querían que yo le diera una dieta al niño, pero ellos tenían planeado seguir comiendo su comida, o sea, no iba a ser un cambio familiar, y yo les tenía que explicar a los padres, eso no va a funcionar, sorry, pero eso no les va a funcionar. El niño tú no lo puedes poner a dieta y tú seguir comiendo comida chatarra. Eso Es- casi te puedo garantizar que va a ser un fracaso. Tiene que ser un cambio familiar. Porque como tenía pacientes yo que a veces me decían, por ejemplo, yo le hacía un cuestionario al niño, ¿verdad? El niño tenía sobrepeso, vamos a decir, y salía que el niño había tomado soda el día anterior. Entonces yo le preguntaba a la mamá, ¿tomó soda su niño? Aquí sale que tomó soda. Sí, me decía, ¿verdad? Es que yo le digo que no la agarre, pero va y la agarra. Y digo, pero ¿por qué la tiene en la casa? ¿Para qué la tiene en la casa? Y me salían con toda clase de excusas. No, pero es que si vienen las visitas que les voy a dar, tengo que tener Coca-Cola. O sea, una mentalidad que tenían los padres a veces, ¿verdad? Entonces, escondían las sodas, escondían las papitas fritas, escondían las galletas. Y yo les decía, eso es una tortura para sus hijos. No haga eso. No le esconda la galleta, no compre la galleta, porque si esperamos que el niño tenga suficiente fuerza de voluntad para hacer su dieta y el resto de la familia va a comer comida chatarra, va a ser un fracaso. Tiene que ser un cambio familiar, apoyarse los unos a los otros. Ahora, es difícil a veces, como por ejemplo, a veces yo quiero hacer un cambio y mi cónyuge, mi esposo, mi esposa no quiere. Por lo menos lo que yo puedo hacer, como dijo usted, hermano, es hablar con mi familia y decirle, mira, por lo menos apóyame. No me traigas
tentaciones, si te puedes aguantar de no traer esa comida para la casa, por favor, porque yo necesito que tú me apoyes para que yo pueda vivir. O sea, si tenemos alguna enfermedad, de verdad estamos hablando de vida, muerte tal vez. Estas enfermedades llevan a la muerte. Hay personas que mueren por cáncer, mueren por diabetes, mueren por enfermedades del corazón. Entonces, esto puede ser un asunto de vida o muerte. Entonces, tal vez hablándole a nuestra familia con esa honestidad y pedir ayuda, pedir apoyo, ojalá pues podamos conseguir que nos apoyen, pero siempre recordando que Dios va a estar con nosotros, no importa en qué circunstancia, aunque nadie más nos apoye, Dios nos va a apoyar. Sí, es justamente así va a ser, ¿verdad? Si de pronto no encontramos apoyo en la casa, en tu comunidad, anda Dios. ¿No? Él está dispuesto, abierto las 24 horas del día. Derrama tu corazón, así como esa mujer, ¿verdad? En la Biblia, en el libro de Samuel, que no podía tener hijos, fue a la iglesia en el templo y ahí derramó su corazón. Y cuando ella salió de la iglesia, fue confiada de que Dios iba a hacer lo mejor. Así que muchísimas gracias en esta tarde. Gracias a los que están aquí, a las personas que colaboraron, que hicieron preguntas. Queremos invitarle, ¿verdad? Este tema queda grabado en nuestro canal que se llama Iris Time. Comparta el video. Pronto vamos a hacer algunos arreglos al video y estará dispuesto para que usted pueda compartir con la diabetes. Prácticamente es una pandemia mundial. El diabetes es una pandemia mundial que se lleva a muchas personas cada día. Así que vamos a terminar la palabra de oración. Y quisiera, hermana María, si usted puede terminar con la palabra de oración. Por Ok, claro que sí. Vamos a inclinar el rostro para orar. favor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este día sábado, te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos das, te damos gracias porque tú nos das más de lo que merecemos y también porque nos das esta información acerca de cómo cuidar nuestro cuerpo, cómo tener mejor salud y nos das esperanza de poder incluso revertir algunas de las enfermedades que vienen por causa tal vez de nuestra alimentación, nuestra negligencia. Y perdónanos si hemos sido infieles, si no hemos cuidado nuestro cuerpo de la mejor manera. Y te pedimos que nos des fuerza de voluntad y sabiduría para poder realizar cambios que puedan llevarnos a tener una mejor salud, para que podamos realmente honrarte a ti en nuestro cuerpo que es un templo. Ayúdanos para poder no solamente incorporar esta eh, información para nosotros mismos, sino también para poder enseñarle a otras personas, a que puedan ellos también encontrar mejor salud y tal vez incluso puedan llegar a ser libres de estas enfermedades que traen tanto sufrimiento. Ayúdanos a hacer luz para poder ayudar a otros. Amén. Y gracias una vez más por estar con nosotros. Quédate con nosotros en el resto de este día sábado y la nueva semana que comienza. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, nutricionista María José. Amigos, que Dios le bendiga.